Elizabeth Domínguez Barrio. Hola, mi nombre es Marina Montaño. Buenas, mi nombre es Erigo Castillo. Buenos días, mi nombre es Danis Arengas Navarro. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es cualquier alteración del sentido de la vista. Puede ser total o parcial. Para entender la realidad que entraña esta dificultad, basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. La dificultad visual se define como la dificultad que presenta alguna persona para participar en actividades propias de la vida cotidiana, con base en la agudeza visual que surge como consecuencia de la alteración entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve la persona. Discapacidad visual en los niños. El niño con ceguera o discapacidad visual tiene necesidades educativas especiales derivada de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la vista. Por tanto, en líneas generales, lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo y la utilización del resto de los sentidos para compensar la dificultad visual. La dificultad tiene un carácter social y que no depende exclusivamente de las limitaciones personales de cada persona que pueda experimentar. Tiene enormes consecuencias para el ámbito educativo, en este caso para posibilitar la igualdad de condiciones, el aprendizaje y la convivencia social de los niños y niñas que presentan esta dificultad visual. Causas. Existen muchas causas comunes a la aparición de una dificultad visual y una ceguera. Sin embargo, la incidencia de estas varía considerablemente entre las dos condiciones. Las principales causas de dificultad visual en cualquier grado pueden ser defectos genéticos, cataratas, glaucomas, lesiones en el ojo, lesiones cerebrales, es decir, ceguera cortical, infecciones oculares, envenenamiento o intoxicación por metanol, formaldehído o ácido fórmico y otras causas como ambliopía, opacificación corneal, miopía degenerativa, retinopatía diabética y retinitis pigmentosa. Clasificación de la deficiencia visual. En la clasificación de la deficiencia visual se puede presentar varios casos de variabilidad. Entre ellas se encuentra la visión parcial. La visión parcial es cuando una persona muestra dificultades para percibir imágenes con uno o ambos ojos, siendo la iluminación y la distancia adecuada, necesitando lentes u otros aparatos especiales para normalizar la visión. La causa más común de la visión parcial es la degeneración muscular, una enfermedad que afecta la porción central del campo visual. En la visión escasa es cuando la vista de la persona tan solo le permite ver
objetos a escasos centímetros. Ceguera parcial. La ceguera parcial es cuando la vista de la persona tan solo le permite captar la luz, aunque sin forma, solo bultos y algunos matices de colores. Algunos aparatos con lente que le pueden ayudar a las personas que tienen ceguera parcial pueden ser lentes telescópicos, lentes monocular, lentes prismáticos. Ceguera total. La ceguera total es cuando no percibe la persona nada o apenas algo de luz. Esto se debe a menudo a traumatismos de lesión grave, desprendimiento completo de la retina, glaucoma en etapa final, infección ocular interna grave, es decir, endoftalmitis, oclusión vascular, falta de flujo sanguíneo en el ojo. Dificultades visuales, dificultades de percepción de los colores. Las personas con esta condición experimentan una pérdida de la sensación de color y los objetos se ven en escalas de gris. Esta dificultad se denomina acromatopsia. Dificultades asociadas a fotofobia o falta de filtro de las características de brillo de los estímulos. En estos casos, acompañados habitualmente de dolores oculares y de cabeza intensos, visión borrosa, náuseas y mareos entre otros. En estos casos es cuando más o menos sucede cuando estamos, por ejemplo, en una sala de cine y salimos a la calle. Muchas veces no logramos mirar claramente por la luminosidad que hay afuera, pero al momento recobramos nuevamente la visión normal. Pero en el caso de las personas que tienen estas dificultades, no recuperan la visión con claridad ni aunque estén en sitios de baja luminosidad. Dificultades asociadas a opacidad. En estos casos la visión se niebla y empaña, todo se torna opaco como si le faltara luz. Se pierde la posibilidad de reconocer detalles con nitidez. Esto sucede cuando hay cataratas en la parte cristalina. Dificultades asociadas con la movilidad ocular o nistagmus. En este tipo de dificultades las personas evidencian restricciones para fijar ambos ojos en un estímulo concreto. Por ejemplo, se presentan movimientos oscilatorios involuntarios que hacen que la persona se frene muchas veces y se lo minimizan haciendo movimientos de cabeza. Principales dificultades visuales. Dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada, de gran tamaño y con un color con contrastes en el fondo. Transcripción al braille o con información sonora adicional. Dificultad de localización de objetos a corta, media y larga distancia. Dificultad de localización de objetos en movimiento. Dificultad de desplazamiento. Enrojecimientos en los ojos. Mirada lateral. Necesidad de acercamiento de los objetos que se manipulan. Necesidad de mayor cantidad de luz. Parpadeo y lagrimeo excesivo. Variaciones en el campo visual de las personas con baja visión por reducción del campo visual. Recortes en el campo visual de tipo hemianopsia o cuadratanopsia. Las personas con esta característica pueden acceder únicamente a una mitad del campo visual por ambos ojos, hemianopsia homónima. Así que solo perciben los estímulos provenientes del lado derecho o izquierdo de su campo visual. Visión del túnel tubular o visión central. Las personas con esta característica sensorial no pueden acceder a información propia de las zonas más externas del campo visual. Quienes presentan esta dificultad pueden tener mayores dificultades para recibir objetos de noche. Visión periférica o con disminución central. Visión periférica o con disminución central. Quienes presentan esta característica pueden evidenciar molestias a la luz
fallas en la dureza visual o dificultades para percibir los colores. Apoyo que necesita el niño con diferencias visuales. Los docentes deben llevar a cabo su intervención con aumentar el número de experiencias de exploración de niños sensoriales, mayor cantidad de información verbal sobre la realidad que lo rodea, asociar directamente significados de objetivo para la información de vocabulario, promover pautas de comunicación preverbal, estrategias que permitan utilizar el lenguaje como modo de integración de la información recogida, utilizar materiales adaptados y específicos que permitan formar todo tipo de la realidad. Dependiendo de la patología de la que estén afectados, pueden tener dificultades específicas en la orientación y en la motricidad. Lea a un ritmo muy lento y se debe ampliar los textos y escriban despacio usando lápices y rotuladores especiales para resaltar las palabras. Mejorar la funcionalidad del resto visual mediante estimulación y entretenimiento visual. Necesidad de una persona con diferentes visuales. Estas son las que se encargan que deben tener los docentes presentes. Necesidad de una persona con ceguera. Y una persona con ceguera tiene una diferente percepción de la orientación y una diferente movilidad en su desplazamiento que suele resolver con el uso de bastón o de perro guía. Lea en el traje. Un sistema que es más lento que el ordinario. No recibe información que se encuentra exclusivamente en soportes gráficos, carteleras, indicadores, etc. La comunicación acústica les causa también pérdidas de información. Pautas a tener en cuenta en la atención a personas con discapacidad visual. Para facilitar la comunicación con las personas con discapacidad visual, se recomienda que todos los documentos estén transcritos en braille. Existe un gran número de personas que tienen restos visuales, por ello se recomienda que los documentos existentes tengan textos que presenten contrastes con el fondo. Además, la tipografía debe ser grande para que pueda leerse correctamente. Los mensajes deben ser sencillos con información concisa. Es muy importante mantener el establecimiento ordenado. El establecimiento en general y las zonas que impliquen algún riesgo en particular, escaleras, zona de percepción, etc., deben estar bien iluminadas, evitando grandes puntos de luz. Las puertas y las ventanas de las habitaciones deben estar abiertas o cerradas, no entreabiertas. Principales signos de alerta en el aula con estudiantes de baja visión. Presentan una o varias de las siguientes características: opacidad ocular, enrojecimiento de los ojos, párpados, pupilas más abiertas de lo habitual, movimientos oscilantes e involuntarios de ambos ojos, párpados caídos, ladean la cabeza o la mueven de modo particular, tratando de rastrear y recoger la información visual que se les presenta. Abordaje pedagógico de los estudiantes con discapacidad visual. Posibilidades visuales de aprehensión del mundo, de desplazamiento y desenvolvimiento que posee el estudiante. Selección y disposición de los apoyos que se facilitarán al estudiante para cualificar su bienestar en el establecimiento educativo. Trabajo en las habilidades comunicativas y socioafectivas del estudiante. Recursos didácticos. Cuando una persona tiene una discapacidad como la visual, estos recursos hay que adaptarlos para que sean accesibles a las personas con discapacidad visual, a la percepción táctil, auditiva o incluso visual. Deben ser diseñados según las necesidades de las personas a las que van dirigidos y los objetos que se requieren conseguir. Requerimiento educativo de los estudiantes con baja visión en el sistema educativo y formal. Acercamiento al sistema Braille. Facilitación de apoyos para el reconocimiento del entorno mediante otro sentido. Valoración de las capacidades del estudiante para la realización autónoma de actividades cotidianas. Aseo, alimentación, movilidad con los apoyos adecuados. Activación de la ruta de atención en salud con el fin de
obtener apoyo para facilitar al estudiante la movilidad y el reconocimiento del entorno escolar, esperando para que ganen independencia. Preescolar. Requerimiento educativo de los estudiantes con baja visión en el sistema educativo y formal. Elaboración e instalación de las adaptaciones al material, el salón de clase y el entorno en general, relacionadas con las características sensoriales del estudiante. Incorporación de descripciones orales en el discurso que le permiten al estudiante identificar referentes que usualmente se recogen por vía visual. Fomentó y facilitación de la capacidad de ver al estudiante con baja visión dentro de sus posibilidades, evitando que pierda información. Identificación de los niveles de autonomía en el desplazamiento y los apoyos que precisan a este nivel. Incorporación de descripciones orales en el discurso que le permitan al estudiante identificar referentes que usualmente se recogen por vía visual. Educación media. Requerimiento educativo de los estudiantes con baja visión en el sistema educativo y formal. Elaboración e instalación de las adaptaciones al material, el salón de clase y el medio entorno en general, relacionadas con las características sensoriales del estudiante y que le faciliten la posibilidad de leer el contexto, movilizarse con seguridad y autonomía, relacionarse con otros, aprender y disfrutar del contexto. Instalación de señalética, conjunto de señales de comunicación visual que indican al estudiante con baja visión cómo orientarse en el espacio. Guías, etc., que faciliten el uso de diferentes escenarios del establecimiento educativo. Fomentó y facilitación de la capacidad de ver del estudiante con baja visión dentro de sus posibilidades, evitando que pierda información. Erradicación del temor relacionado con la idea errada de que si se usa el potencial visual con el que se cuenta, este se perderá. Al contrario, la falta de uso puede ocasionar mayor deterioro en la visión del estudiante. Tecnología educativa para la atención del estudiante con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual es reconocida dentro del marco de la diversidad humana, como un sujeto con potencialidades para desarrollarse social, cultural, cognitiva y efectivamente. En el campo educativo, la atención a personas con discapacidad visual se basa en analizar las condiciones del contexto institucional para adecuar la atención que corresponde con sus posibilidades. Es un anillo capaz de reconocer textos y leerlo en voz alta. Línea Braille posibilita la reproducción de caracteres en tiempo real. Libros de imágenes táctiles, lo que hace es crear imágenes táctiles.